Amén. Vamos entonces a abrir la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 22. Hechos 13:22. ¿Quién lo puede leer, por favor, en altavoz? 3:22. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén, gloria a Dios. Siéntense, por favor. Bueno, ya hemos orado al Señor. Vamos a continuar en esta mañana con el tema que traíamos ahora 8 días, conforme al corazón del Señor. Estábamos hablando de la vida de David, un hombre que Dios da testimonio de él, que es conforme a su corazón y que hará todo aquello que Dios quiere que haga. Qué especial es cuando Dios da testimonio de nosotros, ¿cierto? Por eso hay muchas personas que yo admiro en la Biblia, pero entre ellas yo siempre rescato mucho a Moisés y a Job, hombres muy especiales en Dios. Y lo que me llama mucho a mí la atención de Job es que Dios se jacta, por así decirlo. Dios se jacta de Job delante de Satanás, ¿cierto? Porque le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Perfecto, que no hay otro como él en la tierra. Qué maravilla eso, ¿cierto? Que Dios pudiera jactarse así delante de Satanás de uno. Que el Señor pudiera decir, ¿no has considerado a mi siervo tal? Que mira que, ¿cierto? Es muy especial. Bueno, lo que sabemos es que Dios da testimonio de David y dice, varón conforme a mi corazón, que hará aquello que yo quiero que haga. Y entonces estábamos analizando algunos puntos de la vida de David, porque como hablábamos también ahora 8 días, la Biblia dice también respecto a los pastores, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. También dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces hay que imitar lo bueno. Amén. ¿Cierto? Amén. Hay que observar las cualidades buenas e imitarlas, no lo malo, porque a veces uno ve lo malo No, lo malo hay que obviarlo, pero lo bueno hay que seguirlo, ¿cierto? Amén. Por eso también dijo el apóstol que escudriñarlo todo y hay que retener lo bueno. Entonces, así que bueno, vamos a analizar la vida de este hombre que ya hemos venido hablando. Primero que dijimos que era una persona humilde, ¿cierto? Pequeño, el menor de sus hermanos, que de hecho no fue tomado en cuenta a la hora de traerlos a la cena a la cual Samuel los había invitado. Pero que paradójicamente, el Señor les bendiga, bienvenida. Hola. Bien, pues síganse, Dios les bendiga. Bienvenidos, sigan. Buenos días. Síganse y tómense en el asiento. Hola. Dios les bendiga. ¿Con permiso? Amén. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, entonces estábamos hablando de la vida de David, ¿cierto? Que fue un hombre conforme al corazón del Señor. Y que si David fue un hombre conforme al corazón del Señor, entonces queremos ser como él. Porque queremos ser conforme el Señor quiere que seamos. Amén. Bueno. También hablamos ahora 8 días de David respecto a que David fue un hombre que sabía ocupar el tiempo, ¿sí? Que aunque cuidaba ovejas, también era músico. Es decir, no desperdiciaba mucho el tiempo, sino que aprovechaba para estar aprendiendo algo. Y esto le abrió oportunidades con el gobierno, ¿cierto? Y después de estar trabajando en el gobierno, pues el Señor empezó con él un proceso. Entonces aprendemos de David que él no se limitaba, sino que estaba aprendiendo todo el tiempo algo nuevo, y esto también nos abre oportunidades, ¿cierto?
El mundo es competente, decíamos ahora 8 días. A veces nosotros decimos no hay trabajo, no hay empleo. Realmente sí hay empleo, lo que pasa es que el mundo es cada vez más exigente. Sí, o sea, el mundo es cada vez más técnico, más profesional y necesitamos entrar en esa dinámica profesional, ¿sí? Porque, a ver, ejemplo, no menospreciando la labor de nadie, ¿cierto? Pero si decimos, no, es que yo, por ejemplo, corto el pasto. Bueno, pero si andamos el barrio, hay muchas personas que cortan el pasto, ¿cierto? Pero si alguien dice, no, es que yo soy ingeniero de cohetes, por ejemplo, y no sé, pues si andamos el barrio tal vez no encontremos un ingeniero de cohetes, ¿cierto? O sea, esas cosas se van haciendo más escasas y ya no hay tanto personal que las haga. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos hacerlo fácil, ¿sí? Y no lo difícil, pero es en lo difícil donde se abren las oportunidades, porque no todos están allí. No todos quieren hacer lo que es difícil. Por eso si uno hace lo difícil va a tener más opciones de tener éxito, porque es algo que no todos hacen, ¿sí? Mire, en mi vida, yo no soy guitarrista ni músico, no, yo hago por ahí, como decía el abuelo, hace bulla ese muchacho con la guitarra. Pero muchas personas me han dicho a mí en la vida, yo quiero aprender a tocar guitarra, y yo le he empezado a enseñar a muchas, pero yo creo que ninguna ha aprendido, y no tanto porque la pedagogía sea mala, sino porque todos se quedan en el camino, porque llegan a un punto donde le duelen los dedos, porque cuando uno empieza a tocar guitarra le salen ampollas en los dedos, y uno ya no soporta tocar las cuerdas, y cuando entran en ese proceso no vuelven y dicen, no, eso es muy duro, no, yo no soy capaz, no, eso no es para mí, ¿sí? Y ahí abandonan el asunto. Entonces, normalmente nos pasa eso, ¿sí ves? Abandonamos las cosas porque nos parecen duras y a veces nos quedamos con las más fáciles, pero las más fáciles hay muchas personas que las hacen y por eso perdemos oportunidades frente a la vida. Mire, yo me pongo a ver un arpa y un arpa, o sea, una guitarra tiene 6 cuerdas. Un arpa tiene como 30 y pico, no sé exactamente cuántas, pero muchas cuerdas. Imagínense, yo digo, ¿cómo hace esta gente para memorizar todo eso y los tonos y los acordes allí? Es un instrumento que no es fácil de tocar, pero David tocaba el arpa. Y la Biblia dice, y lo hacía bien. Es decir, él no era por ahí como decía el abuelo, uno que hace bulla, no. Él tocaba el arpa de una manera especial, que uno tal vez lo escuchaba y wow, ¿sí? Así que era una persona que se ponía desafíos a sí mismo. Y yo no veo a Isaí diciéndole a David, ve, acordate que hoy tienes clase de arpa, ¿sí? Te madrugas para el conservatorio. No, yo veo que David tocaba el arpa porque él quería hacerlo. Al menos es como que lo que deja ver la Biblia. Es más, yo creo que nadie puede aprender a tocar un instrumento de una manera impuesta. Porque yo también he visto muchos padres que le compran el piano, que le compran la guitarra a sus hijos y están colgados por ahí. Amén. Porque para eso se necesita vocación, querer hacer las cosas. Si uno no quiere hacer las cosas es muy difícil. Entonces, eso era David, ¿sí? David era un hombre que, de hecho que para ese tiempo ni siquiera era un hombre porque era un adolescente, que no necesitaba que le impusieran, él hacía las cosas. Se autodesafiaba, veía desafíos grandes y se iba tras ellos. Y Dios quiere que seamos así. Yo creo que es una de las cualidades de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no es pequeño. Dios no quiere que lo veamos a Él como algo pequeño, porque Él no es pequeño. Por eso a Dios le gusta que seamos desafiantes, que miremos las cosas difíciles y las encaremos con valentía. Amén. Que es donde quedamos ahora 8 días, ¿cierto? Que fue en Primera de Samuel 16-18, donde al presidente de la nación de Israel resulta que un demonio lo estaba atormentando y necesitaban alguien que tocara un arpa. Bueno, ahí quedamos ahora 8 días, ¿cierto? Pero resulta que un funcionario por ahí, un ministro del gobierno dijo, yo vi un fulano
¿Sí? ¿A quién vio? Yo vi a un hijo de Isaí, un muchacho de allá de Belén, toca bien el arpa, y empezó a nombrarle otras cualidades. Y dentro de las que le nombra dice vigoroso, hombre de guerra. ¿Sí? Entonces mire que él era, a pesar que él era un muchacho para ese entonces, ¿cómo lo llama vigoroso y hombre de guerra? Porque David era una persona que sabía encarar los desafíos, que no se echaba para atrás, que no, que es que, y qué bueno uno rodearse de esas personas. Mire, nosotros ahora tenemos un desafío y es adquirir un terreno en esta ciudad para construir un lugar de predicación. Y qué bueno uno siempre rodearse de gente desafiante, ¿cierto? Gente que siempre dice, sí, lo podemos lograr. Como dijo Josué y Caleb cuando ellos inspeccionaron la tierra. Mira, Dios se disgusta cuando nosotros no vemos las cosas con grandeza, porque Dios no es un Dios pequeño. Por eso nosotros no nos ponemos un Cristo crucificado colgado aquí en el cuello, por eso no lo usamos, porque nuestro Cristo es tan grande que Él mismo dice, hablando a su pueblo Israel, dice, oh casa de Israel, ¿a qué me compararéis? Gloria a Dios, amén. ¿Sí? Si mis manos hicieron todas las cosas. O sea, Él es tan grande que nosotros no podemos limitarlo a nada. Entonces, de allí donde Dios no le gusta eso, porque mire, cuando Moisés envía 12 espías a que miren la tierra que Él dijo que les iba a dar, claro, ellos andaron 40 días por el país y lo vieron. Y dice la Biblia que un racimo de uva lo cargaban entre 2 hombres. Imagínate cómo sería esa tierra. Un racimo de uvas cargado entre... Y estamos hablando de hombres escogidos de Israel, 12 príncipes. Es decir, eran hombres de guerra, no eran así flaquitos como ustedes me ven a mí. Eran hombres grandes, acuerpados, ¿sí ves? Entonces, gente fuerte. Y si necesitaban 2 para cargar un racimo, imagínense cómo era ese racimo de uva. No sé, cuando te miro aquí recuerdo a David, pastor. ¿Ahí con las ovejas o qué? Era chiquito, flaquito, y así más o menos te miro como David. Y rubio así como yo. Dice. Sí, pero con una mente. A ti te comparo como David. Bueno, ahora, pero nótese que ellos cuando vienen a dar el informe, hay una división de 2 y 10, ¿cierto? Porque eran 12. 10 de ellos dicen, no, es imposible. Sus murallas tocan el cielo. Allá estaban los hijos de Anac. Recordemos que Anac era un gigante. Y a su parecer éramos como langostas, como grillos. Nos veían con menosprecio, no podemos. Sin embargo, Josué y Caleb alzaban la voz y decían, no, sí podemos, porque Jehová está con nosotros. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros Dios. Pero la voz de los otros 10 fue tan fuerte que apagó la voz de Josué y Caleb. Y por eso vino la ira de Dios. Mire, porque ellos no pudieron ver la grandeza del Señor. Sí, el desafío era grande, tomar un país donde habían gigantes, donde habían ciudades amuralladas, pero Dios, haciendo que hombres dieran vuelta, hizo que unas murallas se cayeran. Amén. Y según los historiadores, las murallas de Jericó eran tan gruesas que habían, pues mire que Rahab tenía su casa dentro de la muralla. O sea, eran tan grandes estas murallas que habían casas dentro de la muralla. Entonces esas ciudades se cerraban y quedaban seguras. Pero el poder de Dios hizo que se derrumbara las murallas. Entonces Dios quiere que nosotros seamos desafiantes, no miremos las cosas fáciles, sino que entendamos que con nosotros está Dios. Mire, yo creo que uno de los problemas que Dios tiene con nosotros cada día es hacernos ver su grandeza, porque nosotros somos seres limitados. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios, y a pesar que él era un viejo, creyó. Pero cuando Dios le dice a Abraham, alza tus ojos y mira la tierra, mira el país donde estás. Claro, él miró el país. ¿Sí? Se subió a una montaña y miró el país. Y le dijo, este país te lo daré a ti y a tus hijos. Ya él no fue capaz de creer. Porque él hizo una pregunta, ¿cómo sabré que esto ha de suceder? Mire que nosotros siempre nos limitamos frente a la grandeza del don de Dios. O sea, nuestra fe se queda
se queda frente a lo grande que es Dios. Dios no quiere que miremos la vida así. Es más, nosotros a veces no dimensionamos lo que Dios nos ha dado, ni lo creemos. ¿Qué es lo que le pasó a Abraham en ese momento? Ahora, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Mire, tenemos la mente de Cristo, es decir, la mente que diseñó el universo está con nosotros. Yo por eso le digo a Helen, no diga que no es capaz. Porque ella le ponen a hacer un muñeco y no, es que yo no soy capaz, que yo no soy capaz, que yo soy pequeñita. Bueno, David era pequeñito y David dice en la Biblia que mató un oso y mató un león. Amén. ¿Cierto? Y hoy día ni un grande mata a un león. Pero ¿por qué mató el oso y por qué mató al león? Por el poder del Espíritu del Señor. ¿Cierto? No era por la fuerza de él. ¿Por qué Sansón era fuerte? Por el poder del Espíritu. ¿Por qué Salomón fue sabio? Por la sabiduría que da Dios. Entonces nosotros no podemos ser limitados. Dios no quiere que seamos limitados. No es que yo no estudio tal carrera porque es imposible, porque es difícil. No. Mire, nosotros tenemos que aprender a romper los paradigmas que muchas veces nos sembraron nuestros padres. Lastimosamente. A veces nos criaron con un concepto que somos pobres y podemos vivir así nada más. Pero si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es estudiar tal carrera, no, es que no tengo dinero, crea que Dios se lo puede dar. Así usted no lo tenga. Pero para el que cree todo le es posible. Amén, gloria a Dios. ¿Quién podía creer que un niño de 16 años, 17 años matara a un león o un oso? Es que hace días escuchábamos sobre el león, ¿cierto? Que su rugido se oye hasta 8 kilómetros de distancia, imagínense. Amén. Eso es un animal que da miedo verlo. Ahora uno lo ve por televisión y uno lo ve así como del altor de un perro, pero ese animal es grande. Es grandote y eso es intimidante, ¿sí? Ahora, un niño de 17 años matar ese animal es una cosa milagrosa. A mano limpia. Ahora, eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. O sea, ¿por qué nosotros nos limitamos? Dios quiere que seamos o miremos la vida ilimitadamente porque Dios es ilimitado. Que no digamos, no, es que yo no puedo aquello o lo otro. No, sí podemos porque Dios está con nosotros. Humanamente seguro que no, porque Josué dijo eso, sí podemos, pero ¿por qué? Porque aunque con ellos está el brazo de carne, con nosotros está Jehová. Por eso podemos. O sea, lo que hace la diferencia es que con nosotros está el Señor. Entonces sí podemos. Y así tenemos que educar a nuestros hijos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No permita que nadie apague los sueños que Dios le ha puesto en el corazón. No, porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Sí? Abraham tenía un sueño, mire, y Dios permitió que ese sueño fuese realidad. Dios se complace, dice la Biblia, en conceder el deseo a los justos. Dios se complace en eso. Dice la Biblia que el deseo del justo será concedido. Amén. Amén, amén. Entonces, una de las cualidades que tiene este joven David es eso, que él no ve límites. Y yo creo que por esa razón, cuando pasa lo que pasa con el gigante, porque eso es como que lo que catapulta la vida de David, ¿cierto? Él era un don nadie y al otro día las doncellas de Jerusalén decían, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. O sea, de un día para otro fue lanzado a la fama. Eso le creó una Sí, claro, persecución ahí. eso le trajo problemas, pero mire lo desafiante, o sea, ¿cómo quiere Dios que encaremos la vida? Y por eso a ver, hay cosas que Dios a veces, o ¿cómo lo exponemos? O sea, hay cosas que no se pueden hacer si no hay una persona con la visión adecuada para hacer esas cosas. ¿Sí? O sea, es que nosotros nos ponemos paradigmas nosotros mismos en nuestro pensamiento y por eso muchas veces no podemos
ver que Dios haga lo que Él quiere y puede hacer en nosotros, porque nuestros paradigmas lo anulan. O sea, Dios no lo podemos meter en una caja. La Biblia dice que los cielos de los cielos no pudieron contenerlo. ¿Sí ves? Por eso, aunque nosotros hablamos de, a veces en el término cristiano, de templo, de iglesia, y muchos cristianos todavía creen que Dios vive allá en el lugar donde vamos a hacer culto. Sí, pero Dios no vive en ninguna casa hecha por hombres, dice la Biblia. Y aunque construimos un lugar para reunirnos, el único propósito es reunirnos. Pero Dios no vive en cuatro paredes, porque Él es tan grande que nada lo puede contener. Amén. ¿Sí? Nada lo puede limitar. Dios no tiene Sí. enemigos. Realmente no los tiene. ¿Quién podrá ser enemigo de Dios? Nadie. Su poder es grande. Ahora, este joven David, recordemos el suceso, mire. Había guerra contra los filisteos, ¿sí? Y se reunieron en el valle de Ela, ¿cierto? En Israel, para la batalla. Pero resulta que los filisteos tenían un grandote, que se llamaba ¿cómo? Goliat. Así que lo que hace el ejército de los filisteos es que sacan al grandote, medía casi 3 metros. Imagínense, grandote. Desafiaba al pueblo y les decía, vamos a hacer un trato. Mándeme en un hombre que pelee conmigo. Y si ese hombre me derrota, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo derroto a ese hombre, ustedes serán esclavos de nosotros. Imagínense, todos los días salía este hombre y los desafiaba. Y nadie le hacía frente, nadie se atrevía. Estaba Saúl, que dice la Biblia que de hombros para arriba, ¿cierto? No había quien le sobrepasara. Un hombre grande, bien parecido. Estaba Abner, general del ejército de Saúl, hombre de guerra. Estaba allí. Y estaban los valientes de Saúl, pero nadie se atrevía a hacerle frente a ese paladín, a ese hombre Goliat. Ahora, ¿qué pasa con David? Pues su papá le dijo, David, vaya llévemele fiambre a sus hermanos, porque recordemos que los 3 hermanos mayores de David, Eliab, Sama y el otro, a ustedes pues me acuerdan cómo se llama, estaban en combate, ¿cierto? Abinadab creo que era. Bueno, en fin, David entonces, y aquí vamos a ir viendo cualidades de David. David, bueno, su padre le empacó la comida para llevarle a sus hermanos que estaban en combate. David era muy joven porque recordemos, él estaba al cuidado de las ovejas y normalmente a los adolescentes era quien ponían a cuidar las ovejas. Primera de Samuel 17:20. Dice la Biblia que, a ver, ¿quién lo lee por favor en altavoz? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Amén. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ok, hasta ahí nomás. Primero observemos algo. Bueno, su papá le dice, vaya y llévele la comida a sus hermanos. Ahora, hay detalles que hay que resaltar. Uno, que David no le dijo a su papá, bueno, yo me voy, usted verá qué hace con esas ovejas. Usted me mandó por allá a llevar este fiambre, mire a ver quién cuida a sus animales, y yo mañana voy entonces a hacer la vuelta. No. ¿Qué hizo él? Se levantó de mañana y se fue callado. Y dejó las ovejas Al cuidado de un guarda. al cuidado de un guarda. Por eso cuando llega ya uno de sus hermanos les dice, ¿a qué has venido acá? Y ¿a quién dejaste esas pocas ovejas que tienes? O sea, él creía que David era irresponsable, pero David no era irresponsable. David estaba comprometido con las ovejas. Y mire que esto es tan tremendo porque él, ¿por qué mataba al oso y al león?
Bueno, cuando Saúl lo interroga y le dice, ¿usted cómo va a matar a ese gigante? Pues lo que le dice David era que cuando un oso o un león le iba a robar una oveja, él salía tras el oso y se la arrebataba. Y mataba al oso y mataba al león. Mire, David era un hombre que exponía su vida por las ovejas. Amén. ¿Qué es eso? Eso se llama compromiso. Eso se llama responsabilidad. Por eso David llegó a ser el mejor pastor de Israel. Porque realmente eso es un presidente, eso es un rey, es un pastor de ovejas, un pastor de una nación. ¿Sí? Tiene una nación sobre sus hombros. Pero ¿por qué llegó a ser el mejor pastor de Israel? Porque aprendió a ser pastor con esas pocas ovejas que su hermano le dijo. Y no permitía que el lobo se las llevara. Siendo otro, David arrancaba a correr, ¿cierto? Un oso, no. Corriendo para donde su papá. ¿Qué pasó, David? No, un oso y se comió 3 ovejas. Yo me vine corriendo porque me iba a comer a mí. Y claro, y el papá iba y ya ni una oveja. No, David no era ese tipo de personas. David era una persona que lo que le encargaban lo defendía con su vida. ¿Sí ves? Y esas cosas las ve Dios. Entonces, porque muchas veces uno no cuida lo que tiene, pero quiere que Dios le dé más, ¿cierto? Y hay un principio que opera y es que el que es fiel en lo poco le van a dar mucho. Entonces, lo importante es cómo me he comportado con lo que tengo, porque en base a eso me van a dar más. Claro, David fue responsable con esas ovejas que tenía. Así que Dios le dijo, bueno, lo voy a poner al mando de más ovejas, de ovejas humanas. ¿Sí? Y ahí es donde lo pone a trabajar con el gobierno. Pero a veces uno quiere que le salgan oportunidades aquí, quiere trabajar allí en la Casa Rosada, pero con lo que le han puesto a hacer no es responsable, ¿sí ves? O sea, tiene un trabajo, pero lo hace mal hecho, no llega a tiempo, todo lo hace mal, lo hace de mala gana, pero sí quiere trabajar en la NASA. Entonces, no podemos pensar de esa manera. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Eso es una ley de la vida, una ley del reino. Si yo quiero un progreso, me es importante ser responsable con lo que tengo. ¿Sí? Que eso se vuelva en una carga. Yo no sé si yo tengo un trauma con esto o qué, pero yo me sueño a veces en Colombia. Y yo estoy soñando en Colombia, pero yo en el sueño soy preocupado. Y yo, ay Dios mío, estos días tenía una refán por allá en el centro, cerca, una reunión con unas personas, un viernes. Y el jueves yo me soñé en Colombia. Y en el sueño yo era, ay Dios mío, y la refán para mañana, ¿yo qué hago por acá? Sí, ay, yo tenía que ir mañana a una refán. Siempre como con esa preocupación, ¿cierto? Y creo que es importante uno mantener esa preocupación, así seamos pocos, ¿sí? Así haya uno en el culto, es importante la preocupación por ese uno. Amén. Y esa fidelidad Dios la va a premiar y va a permitir que después seamos muchos. Amén. Gloria a Dios. Pero si uno dice, no, es que uno nada más, no, pereza, hoy no hay culto porque vino uno, ¿sí? Entonces, eso muestra que hay falta de compromiso en lo poco. Así que, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? Y alguien dijo, si en el mundo hubiera un solo pecador, Cristo hubiera venido a morir por él, ¿sí? Así que uno no sabe lo que Dios puede hacer por un solo, porque por un solo dejó las 99 ovejas en el aprisco y se fue a buscar la que se había perdido, ¿sí? Entonces, esto es un principio importante que también nos muestra la vida de David. Si nosotros no aprendemos a ser responsables con lo que tenemos, no podemos pretender llegar más allá, ¿sí? Si no defendemos lo que ya tenemos, lo que ya Dios nos ha dado, entonces no podemos permitir o pretender que Dios nos ponga como reyes, porque queremos a veces tener grandeza, pero las ovejas se las comió el tigre y no se nos da nada, ¿cierto? Pero David fue un hombre que se enfrentó al león y se enfrentó al oso para defender su pequeño rebaño. Así que, y cuando le tocó ir a llevar el fiambre,
a sus hermanos, pues no dijo tampoco, ahí quedan esas ovejas, usted verá quién las pone a cuidar, ¿no? Él entonces consiguió un guarda y lo dejó a cargo. Y asumo que fue un buen guarda, porque David era un hombre que le preocupaban las ovejas, y entonces consiguió un guarda y dejó las ovejitas al cargo de este hombre, para que las cuidara mientras él iba y hacía la vuelta, ¿cierto? Ok. Ahora, cuando David llega entonces, cuando llega, ve el asunto de la batalla, ¿no? El grito y la guerra y el combate. Entonces, pregunta, ¿qué es eso? Porque primero su hermano lo menospreció, ¿cierto? Le dijo, ¿a qué ha venido usted por acá? Yo conozco tu soberbia. Sé que a ver la batalla has venido. Y David se fue y dijo, no, mero hablar. Y le preguntó por allá a alguien, venga, ¿qué ese fulano qué? No, ese fulano que vea, sale, desafía el campamento. ¿Y qué le van a dar al que lo quiebre? ¿Sí? Pues el rey dijo que vea que a la familia del que lo mate, 0 impuestos, ¿sí? Nada de boleta de gas, nada de boleta de energía, ¿sí? Ni predial, nada de esto. Y que de ñapa le va a dar una hija para que case con ella. Así que David le sonó la vuelta. Y pues le preguntó a otro y le decían lo mismo. Así que él va donde el rey y le dice, llegó a esos oídos del rey, que por ahí había un muchachito averiguando qué le iban a dar al que, y el rey lo mandó a llamar, ¿cierto? Primera de Samuel 17:33. Vamos a leer hasta el 37. 17:33 al 37. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Amén. Bueno, entonces miremos acá y contextualicemos, ¿no es cierto? Porque cuando uno lee la historia y cuando los que íbamos a la escuelita dominical nos enseñaban que David mató a Goliat, sí, la historia es muy buena y la hemos visto en la película, pero vamos a meternos en la historia. Pero una onda, ¿cierto? Pues dicen que era una onda. Sí, una onda. O sea, una cauchera lo que realmente es eso, ¿cierto? No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí, hay una diferencia. La onda, o sea, la cauchera uno la estira y lanza. Pero la onda se le da vuelta como agarrando impulso y lleve. ¿Sí? Más teso. Entonces, ahí vemos entonces, metámonos en la escena. ¿Sí? Llega entonces, Andrés, señor. pastor, perdón, que también hay que saber manejar la onda, no cualquiera, Sí, claro, porque si la agarramos sí. uno de nosotros, nos quedamos dándole No, vueltas. no ahorcamos con ella. Cuando nos juntamos, hay que saber para todo, ¿no? Sí, es una herramienta que hay que tener técnica Sí, para dominarla. Había entrenado. Sí, claro, y efectivamente hace unos días vi un documental en Discovery sobre el tema de David Goliat y que si con una onda se podía realmente matar a una persona y demostraron que eso era posible, ¿sí? Con una piedra y pusieron un muñeco con la textura más o menos de la dureza del cuerpo humano y todo, y alguien experto lanzó y claro, la piedra con el filo adecuado se puede clavar en el cuerpo porque la onda permite lanzar a una velocidad impresionante. Entonces sí puede atravesar inclusive el cuerpo, es un arma mortal. ¿A Goliat le ven donde en la cabeza? En la cabeza. Y aunque normalmente escuchamos que David mató a Goliat con la onda, realmente él no lo mató con la onda, ¿sí? Él le cortó la cabeza. Lo que pasa es que con la onda le lanzó la piedra, le golpeó entre el casco
y Le claro, pasa que le fue a la vaca y lo desmayó, claro. sí, lo dejó prácticamente inconsciente porque Claro. la Un piedra golpe como ahí que es- se enterró un ahí golpe ahí es contundente. y él cayó, y cuando cayó David corrió y le quitó su misma espada y con ella le cortó la cabeza. Y también por lo que ese punto es muy, como dice Isabel, ese punto es contundente. A uno le pegan acá y Claro. automáticamente. Desmayan la Sí, persona. lo desubica, Sí, lo desubican a uno. sí, claro. Entonces, bueno, analicemos entonces este suceso de la vida de David, que es lo que veníamos hablando. Dios no es Dios pequeño. Por eso a Dios no le gusta que nosotros nos quejemos, ¿sí? A veces uno desde que amanece quejándose. Amanece y uno, ¡ay, qué frío! Uy, ¡Ay, me dolió aquí! ¡Ay, me dolió allí! me siento observado. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, esto! ¡Ay, huevos otra vez! ¡Ay, allí! ¡Ay, esto! Y se queja uno y se queja. Y por la noche, ¡ay! O sea, Ay, como es de tarde ya. Dios no quiere que vivamos así, sí. No. Por eso el apóstol dice, en todo tiempo estemos gozosos. O sea, Amén. no nos quejemos, transformemos las circunstancias con el poder de Dios. David no veía pequeñamente. Entonces, miren, es que la escena es compleja. Vemos hombres de guerra, vemos hombres de combate, vemos a Abner, vemos a Saúl, ¿sí? Hombres valientes, hombres que ya habían estado en combate, que habían enfrentado guerras, pero no, dice la Biblia que estaban temerosos frente a ese gigante. O sea, es que el gigante era intimidante. Una cosa es uno aquí hablar y otra cosa es uno ver ese fulano bien grande, bien acuerpado, con esa espada y todo eso, y braviándolo a uno, ¿cierto? Ahora, cuando llama Saúl a David, le dice, yo iré y lo mataré. Mire la convicción que tenía David. O sea, esta es una persona que conoce al Señor. Porque David no estaba apoyado en su fuerza, humanamente. Se sentía respaldado por Dios, claro. Ese es el punto. O sea, efectivamente Saúl lo vio y Saúl dijo, no, este fulano lo van a quebrar. O sea, Saúl sinceramente no le vio mucha esperanza al asunto. Sí. Y lo vistió lo vistió inclusive de su armadura, y el pobre David ni podía andar. Claro, puso eso y le bailaba. Un niño, un muchacho. Sí. Y él dijo, no, quítenme en esto. Y se hizo quitar otra vez esa armadura, y ahí sí Saúl más se le bajó la moral. Pero al ver la convicción de David, él no tuvo otra opción que dejarlo entrar en combate. Y lo que le dice es, bueno, vaya, y Jehová esté contigo. Pero él le saca también su hoja de vida. No, mi rey, lo que pasa es que yo cuido las ovejas de mi papá. Y otra cosa importante, las ovejas ni eran de él. Porque cuando uno cuida lo de uno hasta dice, bueno, hasta cierto. Pero ni eran de él, eran del papá. Otro día, no, esas ovejas son del viejo. No, eso que me va a poner a que me muerda un oso por esas ovejas. No, él se comprometió con las ovejas aunque no eran de él. ¿Sí? Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nada es de nosotros. ¿Sí ves? Uno dice, estas son mis hijas. No son mías, son del Señor. Y yo estoy es al cuidado de ellas. Amén. Y todo lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Y yo estoy al cuidado de eso. ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo administro? Nada es nuestro. No, es que el dinero que yo me gano es mío. Si la Biblia dice que Jehová es la tierra y su plenitud, mida la plata y mío es el oro, dice el Señor. ¿Sí? Digno eres tú, proclaman los 24 ancianos ante el trono, de tomar las riquezas. ¿De quién son las riquezas? Del Señor. ¿Sí? Ahora, que Él nos permite tenerlas, nos permite, pero son de Él. La pregunta es cómo las administramos. Este es el punto. Pero él saca su hoja de vida y dice, mi rey, lo que pasa es que yo cuido las ovejas de mi papá. Y venía un oso y venía un león, y me agarraba una oveja, y yo me iba tras él, y se la quitaba de la boca. Y si ese oso se ponía muy bravito y quería atacarme, yo me le iba y lo agarraba de la quijada y lo mataba. Yo creo que David ni se creyó eso, ¿cierto? Es Saúl. No. Saúl, ¿qué diría dentro de sí? No, este muchacho está viendo mucho Netflix ya. Entonces, no, David le cuenta esas historias y Saúl tal vez ni se las creyó. Pero al ver la convicción de este muchacho, David no tuvo otra opción que dejarlo pelear. Pero a ciencia cierta, yo creo que Saúl ya veía despedazado al pobre David. Pero David era un hombre que sabía que su Dios es grande. ¿Sí? Su Dios es poderoso.
Y por eso él termina diciendo, ¿cómo leímos? ¿Cuál fue? ¿El 37? Sí. Sí. El 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios vivo. Ok, mire que David tenía clara la perspectiva de las cosas. Él sabía que este filisteo no estaba desafiando a hombre alguno, sino a Dios. Porque las tropas de Israel son las tropas del Señor. Y por eso entonces dice el verso, es el verso 45. ¿Quién lo lee en altavoz? Que se oiga. Como un hombre yo. Sí, 45. Entonces dijo David a Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Amén. ¿Sí? O sea, David no se apoyaba en sí mismo. David sabía que Dios es grande Amén. y que ningún gigante es más grande que el Señor. Amén. ¿Sí ves? Así que Goliat podía ser muy grandote. Goliat podía medir 3 metros. Pero Dios, dice la Biblia, que los mares los tiene en el puño de su mano. David era un hombre que conocía la grandeza de su Señor. Así que no lo asustó el gigante. Aunque los demás de las tropas estaban asustados, este muchacho sabía que él peleaba en nombre del Señor. Este corazón es el que Dios busca. Un corazón que no se deje intimidar. Porque el mundo tiene desafíos. No podemos permitir que nos pongan barreras. No, mi hijo, es que usted con ese gigante lo va a matar, lo va a volver trizas. Pues mire que el mismo gigante se ofendió porque dice la Biblia que como David era bonito, y claro, cuando uno ve un niño bonito, uno dice, no, pues que... Y como él era como rubiecito, ¿cierto? Con ojos lindos. ¿Ah, sí? Y salió con el palito pastoril y todo, David, el gigante se ofendió. Y yo, ¿acaso soy yo perro para que me manden con palos? O sea, él quería que le mandaran un hombre pues con espada y así como el grandote y todo, Claro. ¿sí? Pero no, para Dios salvar, Dios no necesita espada, Amén. ¿sí? Y creo que por aquí lo dice David, ¿cierto? A ver, ¿a dónde está el texto? ¿Cuál es? ¿El que estamos viendo? 46. Yo creo que estaba por el 44, en fin. Acá dice, y cuando el filisteo vio a David, le tuvo un poco, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Acá, el 47. ¿Quién lo lee así fuerte? 47. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y lanza, porque del Señor es la guerra y Él os entregará en nuestra mano. Mire todo el entendimiento. Uno se asombra de que este muchacho, siendo tan joven, todo lo que sabía. Y no es que el teorema de Pitágoras, no, sabía, conocía a Dios. Esta es la gloria del hombre. Y sabrá todo Israel que Jehová nos salva con espada y lanza. Por eso a veces uno cree que es que porque uno tiene, uno sí es capaz. ¿Sí? A veces uno dice, bueno, vamos a construir, por ejemplo, el terreno que necesitamos comprar. Vamos a ver los ricos de la iglesia que nos ayuden. Y a veces Dios dice, no va a ser así. Va a ser con los pobres. Señor, pero vale tantos millones con los pobres. Y de los pobres Dios hace millones. Amén. ¿Sí? Porque Jehová no salva con lanza ni con espada. Esto es importante entenderlo. Esa es la gloria del hombre. Jeremías 9:24. ¿Quién lo lee en altavoz? Jeremías 9:24. 9:24. Sí, señor. Ahí. Amén. Mas alabase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Amén. el Señor. Mire, alábese en esto. Esta versión dice gloríese, ¿cierto? Acá Aquí dice, se alaba eso. acá dice, más alabe en esto el que hubiere de alabar. Bueno, alábese, gloríese, engrandézcase. ¿En qué nos debemos engrandecer? En conocerle. En nada más. No es que yo soy bonito, vea, me alabo porque yo soy una hermosura, una grandeza, yo soy una cosa muy hermosa. Mejor dicho, me hicieron y botaron el molde. Sí, pero visítelo en 30 años más adelante, si ya no está arrugado como una pasa. Entonces,
No, es que yo me alabo en mi riqueza porque yo tengo tantos millones de dólares en el banco. Bueno, la plata se acaba de un día para otro. Viene un terremoto y se acaba todo. Y ahí fue. Se murió y la plata quedó acá. Se murió, ahí quedó la plata porque no se puede llevar. Oiga, escuchen esto, la plata no se puede llevar. Ya lo intentaron los egipcios y no dio resultado. Entonces, ¿qué pasa? No, es que yo me glorío por mi fuerza, porque es que mire mis músculos, sí, yo hago ejercicio y vea, en músculos. Bueno, visítenlo en 40 años a ver si ya no le cuelgan así como unas gelatinas. Sí, porque eso sí, después de los 40 la masa muscular empieza a bajar. Así que mucho cuidado con eso. ¿En qué se ha de gloriar el hombre? En conocerlo. Amén. La gloria del hombre es conocer a Dios. ¿Sí? Y eso nunca se acaba. Cuando uno logra conocer al Señor, uno puede gloriarse. En esto se debe gloriar el hombre, en conocerlo y entenderlo. David conocía al Señor. Y por eso se atrevió a decirle a todas las tropas, inclusive, es que eso es una cosa maravillosa. Un niño ahí enseñándole al ejército a combatir. ¿Sí? Y sabrá toda esta congregación, y yo me imagino eso era un espectáculo muy tremendo. Todo el mundo ahí viendo a ese niño ahí, esperando que lo hiciera trizas ese gigante, con esa ondita ahí, chiquitito ahí, y ese gigante riéndose con espada, y todas las tropas allí, los ejércitos, y todo el mundo ahí, eso cierto, vuelto un problema. Y ese niño diciendo, y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza. Qué palabrotas tan grandes, ¿cierto? Amén. Para ese niño tan chiquito. Eso es conocer a Dios. Amén. Cuando uno puede hablar la grandeza de Dios, aunque a uno lo vean pequeño. Eso es conocerlo. Y eso es ser conforme al corazón de Dios, cuando uno lo conoce a Él. Cuando uno lo conoce a Él, puede hablar como Él es, porque Él es grande. Ellos veían a un niño, pero David veía al Dios Todopoderoso. Y por eso hablaba con esa propiedad. Y entonces pasó lo impasable, sucedió lo insucedible. Cogió David y metió su piedrita en la onda y empezó a darle vueltas, ¿cierto? Y dices, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese muchacho estaba empoderado. Y lanza esa piedra y conforme la lanza se la pega en la cabeza. Y claro, corre hacia él, le quita su espada, que yo creo que la mera espada, yo creo que era del altor de David. Y con esa espada le arranca la cabeza. De una vez lo aseguro. De una vez, no lo dejó ni levantarse otra vez. Y claro, cuando esto sucedió, pasaron dos cosas. Uno, el espíritu de los filisteos decayó. Claro, viendo su gigante en el suelo sin cabeza, se apoderó un temor de ellos, un miedo. Y el espíritu de Israel se fortaleció y dijo, sí somos capaces. Mire, hace un momento nadie era capaz y todos estaban así con miedo, ¿cierto? Y golpeándose las rodillas. Pero un niño cambió la inspiración de una nación. Y claro, las tropas de Israel dijeron, sí podemos, y arrancaron tras los filisteos, y los filisteos llenos de miedo huyeron. Y los persiguieron los de Israel, hicieron gran matanza entre los filisteos. Pero ¿quién detonó esta guerra? Un niño que conocía a Dios. Por eso uno no puede, para uno conocerle inclusive no necesita, es que son los viejos los que pueden conocer a Dios, no. Mire, inclusive para un niño es posible conocerle, es que lo que nos hace conocerle a Dios no es la edad. Lo que nos impide conocer a Dios es la dureza de nuestro corazón. Que a veces nosotros nos cerramos en que es que esto es así, no. Nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento y nuestro pensamiento y saber que Dios no es un Dios pequeño, que nosotros no lo podemos cargar, que Él nos lleva en sus brazos. ¿Sí? Recordemos que David en cierta ocasión quería hacer una casa para Dios, ¿cierto? Y le dijo a Natán que iba a hacer una casa para Dios. Y Natán le dijo, qué bueno, me parece muy bien, Jehová está contigo, ¿cierto? Y se va. Pero Jehová le habla a Natán en el camino y le dice, va, dígale a David que no me haga casa, que antes yo le estoy haciendo casa a él. ¿Sí? Porque es que uno a veces cree que hace algo para Dios y no. Dios es el que está haciendo por nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Así es. Él es más grande que todos nosotros. Amén. Entonces la forma en que Dios quiere que nosotros encaremos la vida es con el pensamiento de su grandeza. ¿Sí? No con nuestros conceptos o bases
intelectuales que aprendimos en la escuela, en el colegio, o en fin, con la estadística, porque estadísticamente David estaba más muerto que vivo. Pero mire que Dios sabe dar la victoria, y no es con espada ni con lanza. Dios busca un corazón que le conozca, que entienda que Dios es grande, que Dios es poderoso. Oiga, no hay cosa por que uno andar con una persona pesimista, ¿cierto? Vamos a hacer tal cosa, no, eso uno se quiebra. No, eso no, ¿qué va a dar resultado? No, aquello, no, esto, no, y para todo es no, ¿cierto? No. Venga, no. Ahora ni terminará uno. Sí, no. Ay, Señor. Entonces, como que lo contamina uno a veces, uno no. Pero si uno se ha de equivocar, que se equivoque haciendo, ¿cierto? Amén. Y alguien dijo, prefiero arrepentirme de lo que hice que lo que dejé de hacer. Y tiene cierta lógica, porque cuando uno cree que pudo haber hecho algo y no lo hizo, queda una incertidumbre en la vida. Pero a veces nosotros le tenemos miedo a equivocarnos, pero es la voluntad de Dios que nos equivoquemos, porque equivocándonos aprendemos, ¿sí? Yo a veces las dejo equivocarse a ellas. Que quiero tocar la plancha, está caliente. Que la quiero tocar, tóquela. Y claro, la toca y se quema, entonces ya aprendió que estaba caliente, ¿sí? O sea, Dios no todo el tiempo nos limita. Dios a veces quiere que nos equivoquemos, porque así aprendemos. Entonces, es la dinámica de la vida. Dios quiere que seamos formados. Y a veces Dios quiere que nos seamos osados y nos tiremos, a ver qué pasa. Dios sabía que Pedro se iba a hundir a mitad del camino. Pero le dijo a Pedro, venga, mijo. Y Pedro salió y caminó. Aunque en el camino se hundió, pero, es que Pedro es un incrédulo. Siempre en los mensajes le tiramos a Pedro, ¿cierto? Pedro le faltó fe. Pedro. Pero ¿quién caminó sobre el agua? Aparte de Pedro. Entonces, Pedro es el único que puede pararse y decir, señores, vea, yo caminé sobre el agua. El más ¿Qué? osado. Se hundió, pero caminó. Entonces, los otros no abandonaron la barca. Podemos criticar a Pedro porque le faltó fe, porque se hundió, porque tragó agua, pero caminó sobre el agua. Eso es lo que Dios quiere. Que así traguemos agua, lancémonos. Pero es en esas experiencias donde conocemos al Señor, donde aprendemos que Dios es grande. No confiando en nosotros. No es que voy a hacer este negocio porque es que yo confío en mis habilidades, porque yo soy muy inteligente, muy bueno para la matemática, y en fin, yo sé que esto va a ser un éxito porque... No. ¿Sí? No es que voy a hacer este negocio porque es que a mí esto me queda elegante, porque a mí me amo. No. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces no es confiando en nosotros mismos, sino confiando en el poder que da Dios, confiando en la capacidad intelectual que da la mente de Cristo, confiando en la fuerza que da Dios. Esto es lo que Dios quiere, que le podamos conocer y entender. Esta es la gloria nuestra, en conocerle y entenderle. Y cuando vemos la vida con estos ojos, entonces podemos encarar desafíos tremendos. Podemos encarar gigantes, ¿sí? Podemos hacer cosas que a los ojos de otras personas son una locura, pero las logramos por el poder de Dios. Todo es posible para el que cree, ¿sí? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos lograr? David quería tumbar ese gigante, ¿sí? ¿Por qué? Porque David quería que su familia no pagara impuestos, David quería quedarse con la muchacha también, pero sobre todo, David quería glorificar el nombre del Señor. Y eso fue lo que a él más lo ofendió, que ese gigante viniera a menospreciar las tropas del Señor. ¿Cómo es posible que este incircunciso venga a querer braviar a las tropas del Señor? O sea, él sabía que Dios era tan grande que nadie podía desafiarlo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Y termino diciendo esto. ¿Por qué es importante eso? Porque si nosotros creemos lo contrario, ese miedo nos va a consumir, no lo vamos a lograr. Nuestro peor enemigo es el miedo. ¿Abner pudo haber derrotado al filisteo? Seguramente.
¿Saúl lo hubiera podido derrotar? Sí, porque Dios estaba con ellos, pero ellos no lo creían. Les dio miedo. Ellos veían un gigante y no veían a Dios. Y ese gigante los intimidó y los llenó de miedo. Y Dios por ningún lado. Pero si Dios es más grande, ¿a dónde está Dios? Dios no estaba. El miedo los dominó. Ese es nuestro problema, cuando el miedo nos domina. No, es que no podemos, es que no somos capaces. Omitimos a Dios de la ecuación. Y cuando omitimos a Dios, el miedo nos consume y nos derrota. Por eso a veces como cristianos fracasamos. ¿Por qué? Porque permitimos que el miedo sea más grande que Dios en nuestra vida. Porque solo vemos el miedo y no vemos a Dios. ¿Sí? Y aquí le volvemos a tirar duro a Pedro. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Perdió la vista a Jesús y tuvo miedo porque vio las olas. Cuando uno empieza a ver el gigante y pierde de vista a Dios, entonces el miedo lo consume. Y cuando el miedo lo consume, uno se hunde y se ahoga. Eso es lo que le estaba pasando a Abner y a Saúl y a todas las tropas. Se estaban hundiendo y se estaban ahogando. Pero este niño que sabía ver a su Dios, liberó al pueblo. Porque él entendió que no hay, así mida 10, 20 o 30, 50 metros, Dios es más grande. ¿Sí? Y entre más grande sea el gigante, más duro cae, decía, ¿cierto? Pensaba bien sus adentros. ¿Por qué? Porque Dios está por sobre todos. Así que no importa qué haya en tu corazón, qué gigante haya, qué derrotar, que es que yo quiero lograr esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios se complace en conceder el deseo a los justos. Dios quiere hacerlo. Puedes creerlo, puedes verlo, puedes ver la grandeza de Dios. Es que no tengo el dinero, mira la tierra y su plenitud. Es que no tengo las fuerzas, Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es que no tengo la salud, Él es la vida. ¿Sí? Es que no tengo la sabiduría, tenemos la mente de Cristo, la que diseñó el universo. No hay excusas, no hay excusas. El punto es creer. Dios está con nosotros y lo podemos lograr. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenemos ese corazón, entonces estamos tomando la forma de Dios. Eso es un corazón conforme, es decir, con la forma de Dios. Un corazón que cree que todo es posible para Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por su palabra.